Carlos. Tiene que ser mucho lo que le esté pasando por la cabeza. Puede perder la corona sin ni siquiera recibir la cuenta de 3 o rendirse. Y eso lo sabe bien Charlotte Flair, que sigan una maravillosa triple amenaza. ¿Te acuerdas? En WrestleMania frente a Sasha Banks y Becky Lynch. Báilame ese trono por la uña. A ver si saca provecho de la situación la reina resentida, quien insiste que ella tiene que ver con cualquier cosa que pase en la división. Y se las arregló para tratar de dañarle el pase a Rhea y Asuka. Oye, en Carlos, lo que iba a ser su revancha. ¡Qué injusto eres! A esta mujer la dejaron afuera en WrestleMania cuando ella fue la primera que retó a la campeona. Oye, pero ¿qué? ¿De qué está hablando? Sí, estaba enferma. ¡Tú eres Y médico! ahora se están uniendo aquí Rhea y Asuka contra la reina, pero la reina dispara primero. Ahí viene Asuka, ahora al revés para Charlotte. La domina Rhea, la patada en la espalda para Rhea, que no logra completar la cuenta de 3. La guerra ahora es entre Asuka y Rhea. Conociendo a Asuka y conociendo a Charlotte, ellos no van a querer triunfar, sino es venciendo a la campeona. Qué par de patadas le pusieron encima a Charlotte y siguen dando dos entre ellas. Si no consejos, me refiero a Rhea Ripley y Asuka. Se planta firme la campeona. Bien contra las cuerdas. Asuka, que utiliza el ataque con la cadera para hacerle daño a la reina. Girando Asuka, viene, gira, engancha, domina. Uy, la cuenta en 1 para Rhea. Falla Rhea, de costadito. El crucifijo se desliza Asuka, domina. Rhea se incorpora, busca la palanca Asuka. Ahora peligro para Rhea Ripley. Y Asuka está buscando su tercer campeonato femenino de Raw. Se quita el enganche, pero viene la patada al abdomen para Rhea, que termina en la esquina. Bien impulsada Asuka. Ahí va toda máquina, ataque con la cadera. Hip attack para Rhea. Pues está encendida. La manda a la bola, pero interviene ahora Charlotte, sacando salvajemente, regalándole por la pierna a Asuka. La prepara, suplex cruzado al piso, recibe la espalda de Asuka. Especialidad de la casa, saliendo del horno como pan caliente. Bueno, es una estrategia muy inteligente. Ahí bloquea el intento de láser. Rhea la castiga, pero Rhea viene con el antebrazo castigando a la reina. La reina ahora con la derecha en la cara de Ripley. Y voy a decir algo que quizás no sea muy popular, pero sí lo siento. Si Rhea pierde, esto es más presión para Bianca Belair más tarde. Y después les diré por qué. Atado al abdomen de la reina se planta firme. ¡Wow! ¡Qué tremendo impacto! Hombro contra hombro, parece un objeto inamovible. La reina dice, te estás metiendo conmigo. 14 veces, mijita, 14 veces. Eso te cuesta hasta decirlo, no tienes boca para pronunciarlo. Se impulsa Charlotte. Inamovible Rhea Ripley a pesar del impulso de Charlotte Flair. Bueno, A ver. el tamaño que tiene Ripley. Bueno, el tamaño es prácticamente igual entre ellas. Rodillazo para Rhea, la perseguían cuando buscaba el impulso en las sogas, pero no pueden levantarla. Finalmente la consigue, tremendo suplex, cortesía de Charlotte Flair. ¿Decías? Pisotones en el pecho para Rhea Ripley, ahora en la cabeza. Eso es ilegal porque Rhea está haciendo contacto con las cuerdas. Y lo tenía clarísimo. Cualquiera de las dos, Charlotte o Asuka, que quiera ganar el combate, lo va a ganar solamente sobre Rhea porque quieren ganarle a la campeona. Eso no sucede necesariamente en una amenaza triple. No lo sé. Aunque lo quieran hacer ellas, y viene el ataque a la zona media de Rhea. Asuka ahora reteniéndole la pierna a Charlotte y es castigada con patadas voladoras, cortesía de Rhea. Asuka buscando altura. Viene la super patada nunca de Asuka. Como eleva esa pierna tan larga Rhea por encima de la cuerda superior. Muy linda la Ensuigiri. Bueno, con las piernas tan largas que tiene esta mujer, obviamente aprovecha. Barrida. Termina padeciendo no solamente la pierna, sino la espalda de Rhea Ripley. Amigos, triple amenaza. Aquí las cuentas son muy especiales porque no existen. ¿Qué les parece? Afuera Miren, se pueden quedar hasta mañana. Ahí viene Charlotte a toda máquina. ¡Qué barrida! Haciéndole daño en la extremidad inferior a Rhea, que se lastima la espalda también. Queda fuera de combate momentáneamente la campeona. Y ahora el ataque es encima de Asuka. Bueno, si le salió dura de roer la campeona, tiene que usar el plan B. Por ejemplo, de que esto puede ser definido entre Asuka y Charlotte Flair. Lo estamos viviendo ahora. Y el árbitro puede sugerirle que la saque de la esquina, pero bajo las reglas de triple amenaza, que se la cale, que se aguante. Utilizando las cuerdas ahora, aplicándole presión en la nuca. Mientras miren cómo le llevan la cabeza hacia atrás Charlotte Flair a Asuka. Charlotte Flair nunca ha sido conocida como la niña buena de la película. A ella no le importa eso, a ella le importa un título. La cobertura se sacude Asuka cuando la cuenta iba por 2. Una mujer que siempre ha tocado los instrumentos que ha querido, sus propias maracas, a su propio ritmo, como quiere, cuando quiere y porque quiere. La yegüita, la estrella, patada en la cara. Se va. Cubren a Asuka, 1, 2 y se recupera. La vuelven a cubrir, 1, 2 y tampoco.
poco. Y así como acabo de hablar de Bianca Belair, esta triple amenaza, el resultado puede influenciar la lucha por el campeonato de WWE, que de alguna forma eso repercute, créanmelo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Le está gritando y le empuja la cara ahí varias veces Charlotte. Ofentada de Asuka. Izquierda, derecha. Es rapidísimo Asuka. El giro, el revés, la patada giratoria, el abdomen, todo eso. Para Charlotte, que se planta firme. Se agarra de la cuerda. No se deja llevar. Patada a la pierna. Otra para Charlotte. No, la vuelve a alar. No pasa nada. La desengancha. Ay, pero falla con el lazo Charlotte. Viene Asuka. ¡Qué manera de llevarla al castigo! Tremenda palanca al brazo, buscando la rendición de Charlotte Flair. Que va, no hay espalda que pueda. ¡Ey! ¡Cuidado! Aguantar eso, Charlotte. Esa es cuidado. la enorme agilidad que tiene para engancharte de forma aérea. Asuka en cualquier momento buscando su tremenda palanca para rendirte y se refugia en la cuerda. Charlotte Flair. Asuka está molesta porque nunca pudo soportar el hecho de que Charlotte le quitara su Ahí invicto. llega otra vez a la palanca rápidamente. Asuka dominando a Flair. ¡Oh, no! Uy, la salvó Rhea con esa tremenda maniobra pisoteándole el pecho a Asuka. Y ahora ella va a atacar Rhea a Charlotte. Claro, pero no es porque la pasadilla tenga buen corazón, es porque está defendiendo sus intereses. Por supuesto, machetazo viene para la campeona. La toma Charlotte. ¡Ay! Vaya con ese machetazo, le leyeron el telegrama. Y viene Rhea, pero falla con el lazo. Lazo con quebradora y luego de cara contra la esquina intermedia Rhea. Dime tú quién ha controlado el combate en un altísimo porcentaje. ¿Es Charlotte Flair o no es Charlotte Flair? No necesariamente. Asuka bueno. ha hecho maravillas aquí también y Rhea también. Yo no estoy diciendo que no lo hayan hecho, estoy hablando de control, Cabrera. Mira quién está de pie. Yo no creo que esté controlando el combate de ninguna manera. Bueno, está yo con tal de atacando llevarte en la este momento. contraria. Ahí se le escapa Asuka. Asuka la engancha buscando el suplex. Tremendo codazo a la cara para Asuka. Machetazo al pecho. Y otro más para la emperatriz del mañana. ¿Cómo la tumbó? Es más para Rhea. Vaya, lazo a la lona. Charlotte la levanta. Otro lazo. ¿Y ahora quién está dominando? Eso es relativo, papá. Como trompito, como yo-yo. Patada. ¿Y qué patada para Charlotte? Y tremendo par de patadas voladoras para Asuka. Está crecida Rhea Ripley ahora. Y ahora puede coger, pero mira cómo se van a gloria. Mira cómo bloquea el lazo de Charlotte. La hace girar. Rodillazo va. Rodillazo viene. Otro tercero consecutivo en la cara. La prepara la yegüita y viene el ataque desde el costado. Tremendo par de patadas para la espalda de Charlotte Flair. Y la gente ve este combate como perjudicial para Rhea. Yo lo veo como algo positivo. ¡Wow! ¡Qué suplex! Con puente olímpico. Suplex en el puente olímpico. La cuenta 2.5 y viene Asuka interviniendo a tiempo, protegiendo sus propios intereses, por supuesto. ¿Sabes a dónde llegaría el nivel de confianza de Rhea Ripley si logra vencer en triple amenaza a dos mujeres como Asuka y Charlotte Flair? Eso es bueno para ella. Tremendo super rodillazo para Rhea. Importante que gane. Buena eso, pero la patada de Rhea estando en la lona utilizando esa pierna larga es increíble. Asuka se desquita con tremenda patada también en la nuca de Rhea Ripley. Oye, Carlos, por lo que estoy viendo, ninguna de las tres mujeres puede como continuar. Mira cómo están las tres. Pero yo creo que aquí la que tiene en este momento la oportunidad de seguir castigando a las otras dos es Asuka, a pesar de esa patada que le dio Rhea Ripley. Miren cómo responde Asuka inmediatamente. Yo creo que está montada así en el asiento del conductor, pero puede ser que otra tenga el volante. Está mirando a dos posibles víctimas, pero está medio mareada, medio atarantada. Va al ataque, toma por las cabellas a Charlotte. Los cabellos a Charlotte. Charlotte tratando de meter a Asuka con codazos para Charlotte. Ahí falla otra vez Flair. Suplex para ella. ¡Explosivo! Asuka enganchándola. Otro suplex para Charlotte Flair. Con toda la furia, ¿cómo la puede? Y se recuperó y viene el ataque encima de Rhea Ripley. El ataque con la cadera. Tremenda patada a la cabeza para Charlotte Flair dominando a Asuka. Casi fueron dos Explorers. Viene. Ahí tiene dos objetivos. ¿Cuál va a escoger? No sé, Carlos, pero lo tiene. ¡Oh, el camino fácil en este Patada en la zona momento! media para Flair. ¡Puede escoger! Patada en el pecho para Rhea. Patada en el pecho para Flair. Otra para la pesadilla. Otra para la reina. Otra para Ripley. Patada al abdomen para Flair. ¡Wow! ¡Qué patada! Wow. Brutal. Casi al ras. Encima de Charlotte. 1, 2 y por poquito. Wow, y lo dijo ella. Yo estoy lista para las dos, pero ninguna puede estar lista para mí. Y además, repetimos, increíble. esta mujer acaba de perder el título hace nada en WrestleMania. Está molesta, nunca tuvo la revancha como señaló Carlos que ella quería. Y de repente triple amenaza. También bueno para Asuka, Carlos, que usa el momento. Tiene que sacarle el provecho máximo, consiguiendo la victoria aquí para recuperar su campeonato femenino de Raw. Viene por los aires Asuka. Bonito par de
arrebatado por ahora es misiles, cielo, tierra para Rhea Ripley. Va al ataque, Charlo la deposita al otro lado de las cuerdas, pero se gana Flair, tremendo antebrazo en la cara. Viene Asuka buscando la manera que sigue y lo hace primero con tremenda patada a la cabeza para Rhea, pero aprovecha el momento y la castiga Charlotte Flair. Asuka también afuera del ring. Ella sabe que tiene que hacerlo, sí, las oponentes están afuera, pero ella tiene que traer a una de las dos si quiere conseguir un conteo de 3 o una rendición. Bueno, muy estratégica como siempre en lo que hace Charlotte Flair. Tiene que ir a buscarlas, a una de ellas. No, Charlotte, no es el momento para hacer tu mortal atrás. Charlotte, no te atrevas, movida Charlotte. suicida a la vista. Está loca. De espaldas a los objetivos, salto mortal invertido. Y se lleva por delante a Rhea Ripley y Asuka fuera del ring. Está loca, pero de puro talento, lo acaba de decir. Ese título es mío. ¡Es mío! ¡Qué hermosura, ahora carrera! está metiendo dentro del ring nuevamente Asuka, donde veíamos esa gran maniobra aérea efectivísima, certera de Charlotte Flair, que viene con ataque aéreo desde la esquina superior. Pero ahí está Rhea, la retiene Rhea. Le agarra la pierna, patada para Rhea, y Rhea también castiga en la espalda varias veces con golpes en el brazo a Charlotte Flair. Ahora viene de frente a Rhea, toma y toma. Ya le hicieron sentarse sobre la esquina superior a Flair. No, Carlos, la va a hacer volar, Mira eso, Carlos, mira de eso, mala mira eso. manera. Posicionándose sobre las cuerdas intermedias, pero Charlotte Flair no se deja llevar. Asuka atacando por la espalda. ¡Oh, cuidado, peligro! Asuka de frente. Puede ser la que termine recibiendo la tajada más grande en esta torta. Oh, ¿qué va a pasar? Ahora Asuka también encaramándose en las cuerdas intermedias. ¿Pero qué? ¿Van a hacer moñona? Que allá va para Charlotte Flair. Un doble superplex para Charlotte Flair. Superplex al cuadrado. Y Charlotte tiene que sacarse una espina del costado, porque la última vez que ella se enfrentó por un título aquí en el evento Backlash fue por el campeonato femenino de SmackDown, que Carmela lo retuvo. Charlotte tiene que reivindicarse, cabrera. Las tres superestrellas tendidas en la lona, obviamente. Tanto Asuka como Rhea Ripley también sintieron los efectos de ese porrazo. Con fuerza doble, qué tremendo superplex acaba de recibir Charlotte Flair. Asuka fue muy lista, se dio cuenta cómo se complicaba lo del bombazo y dijo, ¿saben qué? Ya que no puedo hacer esto, me voy por el otro lado, por la tangente. Y la tangente le salió maravillosamente bien, sobre todo para castigar a Charlotte. Pero qué tremendo combatazo nos están regalando estas damas al abrirse la acción en WrestleMania Backlash. Gracias, Sonya Deville, algo que no hubiese pensado el señor Pierce. Intercambiando golpes, Rhea y Asuka, y ahora interviene Charlotte castigándolas. La reina dispara, también la pesadilla. Asuka interviene castigando a Charlotte Flair. Rhea dispara, castiga a Charlotte. Charlotte dispara, castiga a Rhea. Rhea con gancho para Charlotte. Asuka encima de Charlotte. ¡Wow! ¿Qué es esto, por Dios? ¡Qué talento de las tres! Puro castigo de parte y parte. Cabezazo brutal para Charlotte y otro para Asuka, cortesía de Rhea Ripley. Y se murió también ella. Falla con el lazo, la campeona. Falla con la patada, Charlotte falla la patada. Asuka retiene la patada de Charlotte. Asuka, y ya van las dos atacando a Charlotte Flair. Otra vez se vuelven a combinar las dos contra Charlotte. Está clarísimo, la obvia. Oh, pero cayó bien como una felina que es, y doble clipeada de Charlotte para Rhea Ripley y Asuka. La venganza es dulce, dijo la reina. Viene impulsándose. ¡Oh, no! Sí. Natural Selection, selección natural al cuadrado. Y ahora las cubre las dos, Una, dos, no, todavía no. Levanta el hombro izquierdo a tiempo, Rhea. Y también Asuka se descubre. Qué suerte para Rhea ser Rhea y qué suerte para Asuka ser Asuka, Carlos. Haber vencido a las dos hubiese sido glorioso un cierre para Charlotte Flair. Primero, evita el peligro del suplex doble, viene con la clipeada. Y selección natural al cuadrado. Y trataba en ese momento de vencerlas a las dos al mismo tiempo Charlotte Flair, pero no. Se los advirtió, las dos se van a inclinar ante mí como debe inclinarse todo el universo. Parece que hay ganga aquí, dos derrotadas por el precio de una, y ahora las tiene otra vez donde quería Charlotte Flair. Las coloca estratégicamente, viene aparentemente con ataque aéreo y otra vez el ataque suicida. ¿Dónde va a aterrizar? Es muy difícil porque tiene que mantener a las dos contra la lona. Salto mortal invertido y no había nadie ahí. Cayó con la pileta sin agua, cayó de pie. Sin embargo, el rodillazo de Asuka la recibe. Brutal castigo a la mandíbula. Astutamente se sale Charlotte. Y ahora viene el ataque Rhea con golpes de brazo brutales en la nuca para Asuka. La prepara. Y viene. Se le escapó a Asuka. ¡Hey! Asuka buscando el candado de Asuka. Codazos en la cara de la emperatriz del mañana. Gira. Y ahora la domina Rhea. Pero Asuka no se deja llevar. Codazos para Ripley.
Se está liberando Asuka, gira y viene la patada de Charlotte. Le cae encima a Rhea y Asuka castiga el candado de Asuka. Está buscando la victoria, está llevando la lona a Charlotte que gira. Charlotte gira y ahora está buscando las primeras 4 patadas. Asuka, se libera Asuka. ¡Qué combate! Patada a la cabeza de Charlotte, cortesía de Asuka. Asuka está enganchando, buscando el candado de ella, pero Rhea ataca. ¡Qué tremenda patada de revés! Patada giratoria a la cabeza para Rhea. Asuka se aparta. ¡Oh, Dios! Y queda al otro lado de las cuerdas. Charlotte va a ser castigada con tremendo revés en la cabeza. Viene impulsada Asuka ahora de frente. Busca el ataque de la cadera, pero no se gana. Tremenda patada en la cara. Viene Rhea Ripley al ataque. ¡Aprovechó! A castigar a Asuka. Brutal Riptide. Aguas revueltas encima. Rhea 1, 2 y la victoria es de Rhea Ripley que retiene el campeonato femenino de Raw. La que le terminó haciendo trabajo fue Charlotte Flair, pero sí, es regla de triple amenaza. Y sí, Rhea Ripley es la ganadora. Retiene su título de esta manera. Y supo Rhea Ripley convertirse en excepción a la regla en esa lucha tan peligrosa, amigos. Creo que Asuka, con todo respeto, se equivocó. Después de la patada de Charlotte hacia Rhea, debió capitalizar sobre Rhea, pero prefirió atacar a Charlotte Flair. No lo entendí. Ella era superestrella, yo lo respeto, pero mira cómo le funcionó la guardia. Bueno, sí, es que Rhea Ripley con su poder y su actitud de no tomar prisioneros es una verdadera fuerza de la naturaleza y lo acaba de demostrar aquí en esta lucha tan peligrosa ante la emperatriz de mañana y la reina en persona. Ahora, vencer en triple amenaza significa mucho para la carrera de Rhea Ripley. Eso lo reconozco. A pesar de la agresividad que se ha potenciado en Charlotte Flair y la peligrosidad eterna de Asuka, miren cómo se imponen con tremendas aguas revueltas. Ahí Rhea Ripley no puede creerlo. Miraba la escena desde afuera del ring. Charlotte Flair. Ojo, con todo el respeto, Cabrera, no venció directamente a Charlotte Flair. Sin embargo, Asuka ha caído 2 veces frente a esta mujer en WrestleMania y en WrestleMania Backlash. Flair había dicho que le había robado las candilejas de Rhea Ripley, que le había robado su lugar para retar a Asuka en el show de shows. Y aquí acaba de probar Rhea que es capaz de brillar con luz propia. Reglas de triple amenaza funcionaron para Rhea Ripley, eso no lo puedo cambiar, pero creo que entre estas dos todavía hay tela que cortar.